Bienvenidos a la sección número 23 de la materia Introducción General a la Biblia. Estamos con el tema de los libros apócrifos de las versiones católicas en el Antiguo Testamento. Estábamos por examinar un poquito sobre el Talmud. El Talmud es un documento que contiene el conjunto de la ley oral judía puesta por escrito. Se compone de Mishnah más su comentario, la Gemará, más otras adiciones llamadas Baraitot. Es una explicación y comentario sobre el Antiguo Testamento de fecha aproximada entre los años 270 y 500 después de Cristo. Existieron en verdad dos Talmudes principales: el Talmud de Jerusalén del siglo IV, compuesto en Palestina. Se conoce también con el nombre de palestinense u occidental. Y el Talmud de Babilonia del siglo V. Este fue compuesto en la Academia de Sura. Suplantó al anterior por su autoridad y amplitud. A él se alude cuando se habla simplemente de Talmud, sin más especificaciones. El Talmud da los nombres en detalle de los judíos o que los judíos aceptaban como inspirados. Y su catálogo comprende exactamente los mismos libros que nuestra Biblia hebrea, los mismos que tenemos en las versiones no católicas del Antiguo Testamento. ¿Qué de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento? Bueno, la inclusión de los apócrifos en la versión de los 70, la Septuaginta, ha causado un poco de confusión en algunos. Por lo tanto, de algún beneficio debe ser el que echemos por lo menos una ojeada, aunque no del todo superficial, a las circunstancias que rodean este asunto. Es decir, investiguemos por lo menos un poco el cómo fue que estos libros no inspirados, o por lo menos algunos de ellos, terminaron siendo incluidos en la Septuaginta. Antes de eso, un poco de información de lo que es la Septuaginta. La historia de la Septuaginta no solo se ha perdido en el tiempo, sino que también está empañada por muchas leyendas judías y cristianas que realzan su origen milagroso. Según estas leyendas, los traductores trabajaron por separado, 70 de ellos. Y sin embargo, lograron traducciones que concordaban palabra por palabra, los 70. La Septuaginta recibe su nombre de la cantidad de traductores que, según la tradición, fueron responsables de ese trabajo. Al parecer se originó en la comunidad judía de Alejandría entre los años 250 y 100 antes de Cristo. La Septuaginta fue compuesta bajo el patrocinio de Ptolomeo II y fue de muy amplio uso en Palestina en tiempos de Cristo. Es la más importante y la más vieja de las versiones antiguas del Antiguo Testamento. Fue la primera. Fue traducida al griego, del hebreo. Se abrevia LXX, 70. Eso significa Septuaginta. Con excepción de los rollos del Mar Muerto que marcaron época, los más antiguos manuscritos del Antiguo Testamento son copias de esta traducción al griego. Por lo tanto, la Septuaginta tiene gran importancia tanto desde el punto de vista del texto como de la historia. En realidad, fue obra de muchas personas, lo que
resulta evidente por la diversidad de estilos y métodos que se ven en ella. Ahora bien, por estar juntos los libros canónicos con los deuterocanónicos o apócrifos en la Septuaginta, algunas autoridades católicas creen que todos los libros eran por igual canónicos y aprobados en conjunto por los apóstoles como palabra de Dios, por estar todos juntos en algún momento, de algún momento en adelante en la Septuaginta. Y es aquí donde surge la pregunta. Es un hecho comprobado en la historia el que estos libros no inspirados fueron incluidos en la Septuaginta desde un principio. En primer lugar, para responder a eso, no existen pruebas concluyentes de que hayan sido originalmente incluidos por los traductores de la Septuaginta, o que ya se encontraran en esta en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que dice Josefo, se deduce que no estaban incluidos, porque él no solo excluye los libros apócrifos de su lista, sino también asegura que a los libros aceptados nadie ha pretendido agregar algo desde el tiempo de Artajerjes. En segundo lugar, algunos de los apócrifos no se habían aún escrito cuando se inició a traducir la versión de los 70 en el año 250 antes de Jesucristo, como por ejemplo primera y segunda de los Macabeos, la Sabiduría y otros que por lo mismo no pudieron haberse encontrado en el manuscrito original. Estoy comunicando el punto. Lo mismo sucede con la copia más vieja del Antiguo Testamento griego, el Códice Vaticano. No contiene dos de los más importantes deuterocanónicos o apócrifos de la Biblia católica, que son los libros primero y segundo de Macabeos. Por lo tanto, el hecho de que los libros apócrifos se encuentren en el mismo volumen con los libros canónicos en copias posteriores de los 70 no prueba que se les reconozca la misma autoridad ni que fueron incluidos en la Septuaginta desde el origen de esta. ¿Estamos claros? El que aparezcan allí no es garantía de que habían sido reconocidos como inspirados cuando se inició esa traducción del Antiguo Testamento. En tercer lugar, si los católicos sostienen que en términos de ellos los deuteros son canónicos por el hecho de encontrarse en la versión de los 70, se ven obligados a aceptar otros libros que contienen los diferentes manuscritos de esta versión, pero que ellos, como nosotros, rechazan, tales como adiciones a los Salmos, la oración de Manasés, Enoc y tercero y cuarto de los Macabeos. Es decir, esos también están en la Septuaginta, pero la propia autoridad católica dice, no, esos no son inspirados. Entonces, ¿no es que lo que los hace inspirados es estar en la Septuaginta? Bueno, realmente no se sabe cómo se introdujeron estos libros espurios en el manuscrito de los libros canónicos del Antiguo Testamento. Por otro lado, de ninguna manera es seguro que todos los libros de la Septuaginta fueron considerados canónicos, ni siquiera por los mismos judíos de Alejandría. Así, por ejemplo, tenemos a Filón de Alejandría, que vivió en el primer siglo después de Jesucristo, que si bien cita frecuentemente de los libros canónicos del canon palestino, no cita ni una sola vez de los libros apócrifos. Respecto a Filón de Alejandría, la Enciclopedia Católica, bajo el artículo canon, agrega: Filón, un típico pensador judío alejandrino, aunque indica estar familiarizado con la literatura de los deuteros, no los cita en ninguna parte de sus voluminosos escritos.
Si él hubiera considerado que estos trabajos adicionales estaban en el mismo plano que las otras, no hubiera dejado de mencionar una obra tan estimulante y amena como el libro de la sabiduría. Además, el espíritu independiente de los helenistas no pudo haber ido tan lejos como para establecer un canon oficial diferente del de Jerusalén, sin haber dejado huellas históricas de tal descendencia. Otras autoridades, tanto católicas como protestantes y de otras esferas, que señalan los libros apócrifos como no inspirados y por lo tanto no aptos para ser incluidos entre los libros canónicos del Antiguo Testamento. El obispo Melitón de Sardis. El más antiguo catálogo de los libros del Antiguo Testamento que existe en la actualidad es la lista del obispo Melitón de Sardis, escrito alrededor del año 170 después de Jesucristo. Afirma que viajó al oriente para investigar el número y el orden de los libros del Antiguo Testamento y llegó a los siguientes resultados: 5 de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; Josué, Jueces, Ruth; 4 de los Reinos, 2 de Crónicas, Salmos de David, Proverbios de Salomón, que también es sabiduría, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, los profetas, Isaías, Jeremías y los 12 en un libro, Daniel, Ezequiel y Esdras. Algunas observaciones sobre la lista de Melitón de Sardis. Omite Lamentaciones, pero probablemente estaba incluido en Jeremías. Lo mismo ocurre con Nehemías, pero probablemente estaba incluido en Esdras. Totalmente omite Esther, por alguna razón desconocida. Con la posible excepción del término sabiduría, que es concebible que se refiera a la sabiduría de Salomón, no incluye ningún otro libro de los apócrifos. ¿Qué de Orígenes? En el siglo III después de Jesucristo, Orígenes, que murió en el 254, dejó un catálogo de 22 libros del Antiguo Testamento, que fue conservado en la historia de Eusebio. Y Tertuliano, aproximadamente contemporáneo de Orígenes, 160 al 250 después de Cristo, Tertuliano, el más antiguo de los padres latinos, cuyos libros aún existen, establece en 24 el número de los libros canónicos. Hilario de Poitiers, del 305 al 366, señala que son 22, pero este es por la unión que algunos hacen de dos de los libros. Jerónimo, 340 al 420 después de Jesucristo. Tanto en el Prologus Galeatus como en los demás escritos, favorece el reconocimiento de tan solo 22 libros contenidos en el hebreo y relega los libros apócrifos a un plano secundario. La cita pertinente tomada de Prologus Galeatus es como sigue. Traducción de Archer. Dice él: este prólogo, este es de Jerónimo, este prólogo como vanguardia con yelmo, principium de las escrituras, puede aplicarse a todos los libros que hemos traducido del hebreo al latín, para que sepamos que todo lo que se aparte de estos debe ser incluido entre los apócrifos. De allí que la sabiduría, comúnmente intitulada de Salomón, el libro de Jesús, el hijo de Sirac, y Judith y Tobías, y el pastor, presumiblemente el pastor de Hermas, no están en el canon. Yo descubrí el primer libro de Macabeos en hebreo, el segundo en griego, como puede comprobarse por su terminología. Y allí termina la declaración de Jerónimo. En el prefacio de los libros de Salomón de Jerónimo, él menciona haber hallado a Eclesiástico en hebreo, pero dice estar convencido de que Sabiduría de Salomón fue originalmente compuesto en griego y no en hebreo, puesto que revela una típica elocuencia helénica. Jerónimo continúa diciendo en su prólogo:
De la misma manera que la iglesia lee Judith y Tobías y Macabeos en la adoración pública, pero no lo recibe como escritura canónica, así también debemos permitir leer estos libros para la edificación de la gente, pero no para el establecimiento de la autoridad de las doctrinas de la iglesia. Es una declaración muy importante de una persona del calibre de Jerónimo. La leemos de nuevo. De la misma manera que la iglesia lee Judith y Tobías y Macabeos en la adoración pública, pero no lo recibe como escritura canónica, así también debemos permitir leer estos libros para edificación de la gente, pero no para el establecimiento de la autoridad de las doctrinas de la iglesia. Respecto a esta histórica declaración de Jerónimo y otras, Gigot, un profesor del Seminario Católico de Baltimore, dice: una y otra vez este ilustre doctor de la Iglesia Latina, Jerónimo, rechaza la autoridad de los deuteros de la manera más explícita. El cardenal Cayetano dijo en 1534, poco antes del Concilio de Trento, cuando el asunto en la iglesia romana había llegado a un punto crítico. Dice: hemos acogido la regla de San Jerónimo para no errar en la distinción de los libros canónicos. Aquellos que él declaró ser canónicos, los recibimos, y aquellos que él separó de los libros canónicos, nosotros también los rechazamos. Hay una intervención acá. En varias ocasiones he escuchado que la lectura de estos libros podría usarse para edificación y no para formular alguna doctrina de la iglesia. Pero si estos libros no son inspirados y hay ciertas anomalías en ellos, ¿qué edificación puede haber en ellos? Histórica, qué sé yo, informativa. O sea, ¿qué edificación podría obtener uno de libros que se han tomado como parte del canon, que se han querido meter como inspirados y que no lo son? O sea, libros que se han querido tomar como un engaño, haciéndolos pasar como libros inspirados cuando no lo son. Entonces, ¿hasta dónde puede uno resultar edificado de ellos? Al seguir ese tipo de consejos de ellos. Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas. Una es que sí hay algunos de los apócrifos que son muy instructivos, históricos. El de los 2 de Macabeos, por ejemplo, es prácticamente pura historia real, la mayoría de lo que hay ahí. Y la otra es que estas declaraciones son de autores católicos. ¿Ya? La recomendación de ellos para la Iglesia Católica no necesariamente rige para los que no somos católicos. Porque no vemos ninguna edificación, por ejemplo, en leer libros que contienen cosas como las que le mencioné anteriormente, que en algunos casos es espiritismo abierto. Pero sí hay algunos de los apócrifos muy instructivos, que son historia y no tienen nada que ver con esas otras cosas. Es lo que podría decir. Pero recuerden, esas declaraciones son de católicos. ¿Ya? Que para ellos no hay ningún problema en mirar a uno de los participantes en uno de esos libros orar a los muertos. Para nosotros es espiritismo. ¿Ya? Es lo que debemos saber. Captar estas declaraciones de ellos en el contexto de, oh sí, pero está hablándole a católicos. ¿Ya? Y el otro punto, repito, que sí, tiene toda la razón, hay algunos de esos libros muy instructivos en historia, más que todo. Pocos, muy pocos, quizá Macabeos. Estamos. ¿Qué dijo el Papa Clemente VII? Él escribe, alguien me preguntó sobre la documentación de todo lo que este servidor está diciendo aquí. El material que estoy compartiendo con ustedes está en PDF y está en nuestra página. Usted puede bajarlo de ahí.
Ahí está toda la bibliografía que yo no les estoy dando por no hacer tedioso esto. Es decir, tal autor, tal libro, tal página, tal autor, tal libro, tal página. Sí, sino que usted puede buscarlo ahí por su cuenta. El Papa Clemente VII dijo: toda la Iglesia latina está grandemente agradecida a San Jerónimo por haber separado los libros canónicos de los que no lo son. Interesante declaración de un Papa. Martín Lutero fue el primero que los separó a los apócrifos de los libros canónicos. En 1534 Lutero terminó la traducción de la Biblia al alemán de los idiomas originales hebreo y griego. Y ya que no encontró los libros apócrifos en la Biblia hebrea, los tradujo al final y los colocó entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Catálogos de los libros canónicos que excluyen de la lista los libros apócrifos. Algunos llamados padres de la Iglesia hicieron un estudio cuidadoso en relación con los libros inspirados y los no inspirados. Y hasta el año 395 de nuestra era, habían confeccionado 11 catálogos de los libros que consideraban inspirados por Dios. Y lo más curioso del asunto es que en ninguno de esos catálogos aparecen los libros apócrifos. Los catálogos mencionados son el de Melitón de Sardis, año 177, el de Orígenes, 230, el de Atanasio en el 326, el de Cirilo en el 348, el de Hilario de Poitiers en el 358, del Concilio de la Odisea en el 363, el de Epifanio en el 368, el de Gregorio Nacianceno en el 370, el de Anfiloquio en el 380, el de Rufino en el 395 y el de Jerónimo en el 395. Ninguno de ellos contiene los apócrifos. Domingo Fernández, entresacando de un extenso artículo sobre la formación de historia del canon, escrito por el católico R.J. Foster, da a conocer declaraciones muy reveladoras. Entre otras las siguientes: todos los libros contenidos en la Biblia hebrea son llamados protocanónicos, mientras que los que están solo en lengua griega se llaman deuterocanónicos. Parece un poco extraño que las primeras listas de los libros canónicos dadas por los escritores cristianos contengan solo las escrituras protocanónicas, los 11 catálogos ya mencionados. Sigue diciendo él: es evidente que Melitón de Sardis transcribe el canon tal como lo encontró en Palestina, donde ya en esta época los libros deuterocanónicos habían sido excluidos del canon. Desde comienzos del siglo IV entramos en un periodo de confusión e incertidumbre en relación con los apócrifos. Dice: a causa de su estancia en Palestina y de sus conocimientos hebraicos, San Jerónimo puso todo el peso de su gran autoridad de parte de la no canonicidad de los libros deuterocanónicos. Con frecuencia se niega a aceptar todo libro que no esté en la Biblia hebrea, y en su Prologus Galeatus, que sirve de introducción a los libros de los reyes, afirma que Sabiduría, Eclesiástico, Tobías y Judith no están en el canon. Algunos escritores de prestigio siguieron la opinión avalada a su juicio por la autoridad de San Jerónimo. Incluso el Papa San Gregorio el Magno se inclinó a esta opinión. Tal es la actitud general, termina diciendo este autor, y querer negarlo es oponerse a la evidencia. ¿Cómo llegaron los libros apócrifos a formar parte de las versiones católicas? Una pregunta muy interesante. Dámaso, obispo de Roma, encomendó a Jerónimo, el cristiano más destacado de su época, que preparase una nueva versión. Jerónimo se fue a Belén, Palestina, donde pasó 20 años entregado a la tarea que le habían encomendado. De aquel trabajo surgió la Vulgata Latina, que vio la luz alrededor del año 400 de la era cristiana. Jerónimo
se opuso a que se incluyesen en esta versión los libros apócrifos, pero algunos que estaban familiarizados con la versión Itala ejercieron presión para que los apócrifos se incluyesen en la nueva versión y contra la voluntad de Jerónimo los incluyeron. El año 1545 fue convocado el Concilio de Trento y dice el historiador católico F. Díaz Carmona en la página 272 de su Historia de la Iglesia Católica Romana que aquel concilio empezó fijando de nuevo el canon de la Biblia. Y refiriéndose a la forma en la que la Iglesia Católica Romana forzó en el Concilio de Trento, 1545 al 63, la inclusión de los libros apócrifos en la Biblia como parte de los libros canónicos inspirados, el historiador de las doctrinas Reinhold Seiber aporta lo siguiente: respecto a los decretos doctrinales del Concilio de Trento, debemos observar, en primer lugar, su actitud hacia las Escrituras y la tradición, refiriéndose a la cuarta sesión. Dice, advertimos de entrada la total coordinación de ambas. El concilio recibe las sagradas escrituras y las tradiciones de la iglesia con parejo sentido de reverencia. Las primeras tienen a Dios por autor, las segundas han sido dictadas por Cristo o por el Espíritu Santo. Toda oposición a esta coordinación de la traducción con las escrituras fue vana. El concilio reconoció explícitamente que las tradiciones eclesiásticas, tan verdaderamente inspiradas como las escrituras, son de igual dignidad que ellas. Evitó cuidadosamente, sin embargo, la determinación de las tradiciones particulares a las que habían de aplicar este principio. Recibimos las que queremos, mas rechazamos las que no nos agradan. Acta 1, 71b. Estas ingenuas palabras de un obispo, continúa diciendo el historiador, estas ingenuas palabras de un obispo indican la actitud general que llevó a incluir los libros. Dice, apelando a la tradición, se establece la Vulgata como traducción auténtica de las Escrituras. También se reconocen los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Y termina diciendo él, el intento de coordinar la Escritura y la tradición resultó, como siempre, en una verdadera subordinación de aquella a esta. La siguiente pregunta es un poco más preocupante, por lo menos para el protestante conservador, por las implicaciones de su respuesta. ¿Cómo pasaron a formar parte de las versiones editadas o publicadas por las sociedades bíblicas protestantes los libros apócrifos? Entendemos cómo se introdujeron en las versiones católicas. Ellos son las que las editan. Pero ¿cómo se llegaron a incluir en las versiones protestantes? En algunas. La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera se fundó en 1804 y la Sociedad Bíblica Americana en 1816. La Sociedad Bíblica Nacional de Escocia tomó la posición de que si estos libros no eran la palabra de Dios, dada por inspiración, ellos no debieran de malgastar el dinero imprimiéndolos como parte de la Biblia. Ralph Early nos informa que dicha sociedad hizo una petición a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la cual votó en 1827 que no emplearían ninguno de sus fondos para publicar los libros apócrifos. Desde esa fecha, la mayoría de las copias de la versión del Rey Santiago se han publicado sin tales libros. Sin embargo, agrega Early, tomamos nota que algunas versiones posteriores en inglés les han incluido, como sucede con algunas ediciones de la versión Gospel y la versión estándar. Tenemos que conceder, termina diciendo él, que los libros apócrifos están gozando de nueva popularidad entre los protestantes. Lo que quiere decir que, como lo expresa Domingo Fernández, por espacio de 150 años, las sociedades bíblicas se mantuvieron fieles al acuerdo que tomaron en 1826.
pero en 1968 han revocado o ignorado aquel acuerdo y están publicando una versión de la Biblia con los libros apócrifos. Y por supuesto que junto con Domingo Fernández también preguntamos a qué se debe tan sorprendente cambio de actitud. ¿Estamos aquí ante un eslabón ecuménico? ¿Debemos los creyentes en la palabra de Dios inspirada guardar silencio ante una concesión de tal envergadura por parte de las sociedades bíblicas a la Iglesia Católica Romana? ¿Hay algún peligro en tal concesión ecuménica para la fe cristiana? Veamos esto más de cerca en los siguientes tópicos. En primer lugar, indagaremos un poco en las resbalosas respuestas de los voceros de las sociedades bíblicas ante estas interrogantes. En la próxima sección, porque se nos fue el tiempo.